Hay TCA en todas las tallas. Las consecuencias de esa pérdida de peso son fundamentales. Un problema grande. Tienen una conducta alimentaria patológica. Otro lugar desde donde se llega al TCA, que no necesariamente tiene que ser por aspecto físico, es la gasolina de tu cuerpo. Me llegan muchos deportistas que me dicen, mira, es que un psicólogo normal, o sea, clínico, y no me entiende. Que no se les puede evaluar de la misma manera, tienes que ir más allá. Bienvenidos al podcast de Psicología Deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Elena Cardoso. Elena es experta en la conducta alimentaria y obesidad. No tenemos guión, la verdad es que venimos a hablar un poco, o sea, no sé lo que va a salir. Ayer justo estábamos hablando nosotras porque cogimos un ratito entre pacientes un poco para hablar de todo este tema, y Elena comentó algo que es que quiero que empecemos por ahí, que era tu dilema, ¿no?, que habías tenido, porque ella tiene amigos deportistas, y ella cuando estaba estudiando la carrera, justo viendo toda la sintomatología, coincidía con amigos que se dedicaban al deporte, ¿no? Y te saltaba la alarma, patología, y viviste ahí un dilema de manual o teoría versus luego lo que es la realidad de muchas personas, que es diferente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, mi entorno, que me muevo con muchos deportistas de alto rendimiento y deportistas de élite, me hizo aterrizar en una realidad que no se contempla en los manuales. Al final, TCA siempre es, pues, se aparta a la persona del deporte, la alimentación tiene que ser muy intuitiva y en deportistas realmente esto no puede ser así. Hay muchas conductas que pueden estar en esa línea entre la sintomatología, lo patológico, y una conducta de deportista de alto rendimiento. Entonces, pues, me generaba muchísimo esa inquietud al ver que mis amigos tenían un estilo de vida muy diferente al normativo y que podía resultar, ¿no? Podía dar esa impresión de esto está mal, esto es una alarma, esto es una red flag de TCA. Y bueno, me debatí durante muchos años en eso, intenté entenderles, porque para mí eran personas súper importantes, son personas súper importantes en mi vida, y quería entenderles, quería entender su manera de relacionarse con la alimentación y con el deporte, y verle la parte saludable al deporte de alto rendimiento. Que bueno, siempre, incluso ellos mismos muchas veces me decían esa frase de es que el deporte de alto rendimiento no puede ser saludable porque es muy extremo. Y entonces yo buscaba ese punto, ¿no?, de entenderlo y darles esa oportunidad de no considerarlos, no meterlos en el cajón directamente de tienen una conducta alimentaria patológica. Es diferente, ¿no?, hablar de vigorexia que hablar de deportista de élite, ¿no? O sea, son cosas diferentes. El foco principal es el sentido por el que yo estoy haciendo esto, ¿no? Yo lo hago por un cuerpo o porque no me gusto o por transformar mi aspecto, o lo hago por cumplir un sueño, porque me apasiona el deporte y porque me quiero dedicar a esto. No tiene nada que ver, ¿no? Hay un poco el propósito, el sentido de por qué hacemos las cosas, y luego que al final hay una parte un poco tóxica, complicada, ¿no? Que aunque se pueda gestionar, pero es verdad que tú lo ves desde fuera y dices, ostras, es que a mí me están diciendo esto a nivel de teoría, que me toca alarmar o que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, y aquí está fulanito, ¿no?, con una dieta X que, bueno, entendido siempre con que son dietas sanas, donde se come suficiente, pero que sí que es verdad que la vida de un deportista, las conductas de un deportista de alto rendimiento no tienen nada que ver con una conducta normativa, y eso es algo de lo que sí que vamos a hablar hoy, sobre todo de cara a los padres o a los deportistas, que ellos puedan entender lo que sí está bien y es sano, entendiendo, o sea, dentro del contexto del deporte deportivo, del entorno deportivo, que las cosas cambian, y donde ya me tengo que preocupar. Entonces, antes de eso, por si acaso, quiero que expliques un poco qué es un trastorno de la conducta, qué no es, qué es lo que mucha gente se piensa que es, sobre todo por aspectos, y otros aspectos que no se tienen en cuenta. Desde mi perspectiva y un poco en el idioma de todos, para no enrollarme mucho con palabrerío profesional, para mí un TCA es una mala relación con la alimentación y o con tu cuerpo, que no necesariamente tiene por qué ir de la mano. Muchas veces el objetivo de estas personas sí que está, el problema y el objetivo está relacionado con el cuerpo y la manera en la que se ven, y eso es lo que está más integrado en la sociedad. Puede ser que esté relacionado con otros procesos personales, otras preocupaciones. Entonces, pues bueno, puede ser simplemente una mala relación con la alimentación.
Y yo incluiría en este caso también, ¿no? Sobre todo por lo que vamos a hablar hoy, también puede ser una mala relación con la actividad física. Cuando dices otras causas, otras, o digamos como otro lugar desde donde se llega al TCA, que no necesariamente tiene que ser por aspecto físico, ¿podrías poner un ejemplo por si alguien que nos escucha de repente lo puede aterrizar un poquito? Puede aparecer porque hay un proceso de duelo que no se está superando, puede aparecer por ansiedad, cambios de etapa en la vida que no se gestionan del todo bien. Precipitales también, ¿no? Exactamente. Un Ujú. poco por cualquier tipo de desencadenante que pudiese desencadenar ansiedad, depresión, TOC y un montón de patologías, pues el TCA también entra ahí. Se puede dar por un trauma sexual, por ejemplo, ¿no? A consecuencia de Hay cualquier tipo de muchísimo, abuso. muchísimo abuso en TCA, muchísimo. Sí, al Ujú. final ahí se puede producir pues una desconexión del cuerpo, una sensación desagradable con respecto a uno mismo que no tiene que ver con la Un imagen, sí rechazo. con el cuerpo, pero no con la imagen. Y en ese rechazo se puede llegar a producir ese maltrato hacia el cuerpo como castigo o porque quieres minimizarlo, también se ve muchísimo eso, el querer verte más chiquitita como para desaparecer en cierto sentido, ¿no? Se ve, te digo, es un trastorno multicausal en donde Mm. podríamos hacer, vamos, enciclopedias y enciclopedias sobre por qué Mm. aparece. Hmm. Sí, y empezamos por aquí, sobre todo para que la gente entienda que no siempre es tengo un trastorno de la conducta alimentaria porque no me veo como quiero. Puede ser como un síntoma, un reflejo que viene de otro lado, ¿no? Y hay veces que incluso no necesariamente tengo que hacerme menudo, hay trastornos de la conducta que tienen que ver con, ¿no? Tú explicarás ahora que lo asociamos directamente con anorexia normalmente y sobre todo los papis, cualquier tipo de alteración que haya de la conducta alimentaria implica un trastorno. No tenemos que ver a nuestro hijo o a nuestra hija extremadamente delgada para preocuparnos, ¿no? Tenemos que preocuparnos antes de que se llegue a esos extremos para un lado o para el otro. Es importante entenderlo así porque si no se enmascaran muchos TCAs y al final se complican, llegan a estar muchísimo más avanzados, incluso crónicos, porque como no ha adelgazado esa persona o porque no la vemos extremadamente delgada, nos parece que está bien, que es una persona saludable, ¿no? Incluso muchas veces se peca de reforzar a la persona porque estás mejor, te veo muy bien, te veo más saludable y a lo mejor pues no es ese el caso en realidad. No nos podemos fijar a la hora de determinar si una persona tiene un TCA, no nos podemos fijar nunca en su cuerpo. O sea, tenemos que ir muchísimo más allá, cómo se siente, cuáles son sus pensamientos, cómo se relaciona con el entorno, con la comida, con el deporte. Va muchísimo más allá del físico, ¿no? Y está muy mal entendido en ese sentido por la sociedad, porque se entiende que una persona con un TCA siempre va a ser una persona muy delgada, extremadamente delgada, y no es así. Hay TCA en todas las tallas. Totalmente, qué importante ese mensaje. Y además no solo se malinterpreta, sino que, como decías tú antes, se refuerza. Vivimos en un entorno donde cuanto más flaca mejor, cuanto más delgada más sana y no necesariamente, ¿no? En el deporte, vamos a ir ya estrechando un poquito el foco. Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál sería la diferencia un poco entre una conducta normal y saludable, entendiendo que es un deportista de élite, y cuándo nos tenemos que alarmar? Vamos a empezar por adultos y luego pasamos a peques. Yo considero que la línea roja es la manera en la que afecta esa relación con la alimentación o con el deporte a la esfera emocional de la persona, al bienestar. Si esa persona está sufriendo, consciente o inconscientemente, ahí estaríamos hablando de una patología, ¿no? Cuando se genera un sufrimiento. Dentro del deporte de élite hay sentimientos de frustración, hay emociones negativas que van a aparecer, eso es normal, eso no es una alarma. Nosotras nos referimos a un sufrimiento a nivel más profundo de bienestar contigo mismo, con el deporte, que no estés disfrutando en general, no de todos los entrenamientos, pero en general de lo que haces, que el contenido de lo que piensas, ahí se ve mucho, ¿no? Esto está seguro, Elena, de acuerdo conmigo, cuando yo estoy pensando en lo que como, en cómo
cómo como, cómo me afecta cuando me comparo con el otro, cuando pienso que mi valía como deportista depende de mi peso o depende exclusivamente de mi forma, ahí ya podemos empezar a alarmarnos un poquito, porque emociones negativas vamos a tener y sufrimiento en el deporte va a estar, y cuando uno pierde sufre y cuando no le salen las cosas sufre, pero hablamos de otro tipo de sufrimiento más sostenido y quizás un poquito más profundo con uno mismo, ¿no? Sí, sobre todo en esos cambios de humor, incluso de personalidad, que notas que la persona no está feliz, ¿no? Ese yo creo que es la clave, darse cuenta de eso. No es en una situación concreta en donde te apetecía ir a la feria de Sevilla, que está haciendo justo ahora, ¿no? Y no puedes porque tienes que entrenar o porque tienes un partido o porque tienes una concentración. No es esa frustración puntual y circunstancial, ¿no? Va más allá. Es una persona que realmente no está disfrutando ya ni de una cosa ni de la otra. Un deportista que va a la comunión de su primo y hay tarta, puede simplemente no comer tarta porque está concienciado con su proyecto, le puede generar un poco de agua, me comería un trozo, pero no pasa nada porque voy a estar enfocado en lo que tengo que estar. Eso, si no te genera un malestar, está muy bien, pero si por no comer tarta no disfrutas de la comunión, estás irritado, no disfrutas de estar con tu familia, del entorno, ahí es donde está habiendo un problema, ¿no? En ese malestar tan grande que te puede generar, que te puede suponer ese pedazo de tarta que en realidad tampoco va a tener tanto impacto en tu vida. No es tanto el hecho en sí, que a veces tendemos a fijarnos solo en eso, en una persona, incluso amigos, familiares, no es eso, ¿no? Sino de dónde viene eso, el por qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa restricción? Y la afección emocional y la consecuencia de eso. No es tanto el comerse la tarta, que es justo lo que estamos hablando, sino de dónde viene y cómo me siento yo cuando hago eso. Porque cuando un deportista lo tiene claro, se siente bien. Y es diferente cuando hablamos de niños más pequeñitos. Con niños más pequeñitos, yo siempre digo que se les nota muchísimo en el comportamiento, en las emociones, ¿no? En esos cambios también se ve esa irritabilidad, también se ven esos cambios de humor, del estado de ánimo. Son niños que de repente incluso dejan de tener interés por los iguales, por el juego, por la familia, ¿no? Son niños que se desconectan totalmente, y eso se ve incluso en la adolescencia, ¿no? Es ese patrón, y creo que esto es lo más importante. Totalmente, yo, bueno, lo estuvimos hablando ayer, ¿no? O sea, cuando el niño no es feliz y no es niño, ya está, ¿no? Si tú ves un niño que no juega, pero aunque compita, ¿no? Hay ciertas edades en las que la competición, y yo esto lo machaco muchísimo, es diversión, y no importa que estemos compitiendo, pero esto tiene que implicar diversión y aprendizaje, no resultados, no comparativa. Si un niño deja de ser niño en el deporte o en casa con el tema de la alimentación, deja de jugar, no quiere salir con amigos, empieza a pensar en cosas que quizás no le corresponden, como qué me pongo o cómo me veo, o me escondo, o cuando voy a comer realizo ciertas conductas un poco diferentes, ¿no? Ahí ya me toca alarmar. Y algo fundamental, 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 fundamental es que hay que comer como hay que comer en casa, Elena. Acompañados, en familia, con sobremesa, que todos comamos lo mismo dentro de, evidentemente, las cosas, el sentido común. Yo siempre digo, con sentido común, ¿no? Que toda la familia coma lo mismo, que comamos juntos, eso es fundamental. Se ha demostrado que previene los problemas de la conducta alimentaria. Y además es imposible que tú vayas a evaluar, a ver, a observar a tu hijo si no compartes mesa y tiempo con él. Entonces, estar es el punto número uno. Tienes que estar para poder ver, si no es imposible. Totalmente. Sí, ahí también te vas a dar cuenta de ciertas alarmas que son, como decíamos ayer, más evidentes de lo que a veces estamos buscando, ¿no? Como padres o como personas del entorno. Y si estás, como bien ha dicho Patri, lo podrás ver con tus propios ojos. Y esto pasa mucho, sacamos este tema porque en el deporte hay veces que no se está, porque el niño tiene un horario, de repente y me tengo que ir a entrenar a las 6 de la mañana y luego llego del cole, y sobre todo cuando crecen un poquito más adolescentes, 15, 16, 17, donde se empiezan a diferenciar, los padres les dan autonomía, esa autonomía implica más tiempo a solas, ese tiempo a solas sucede muchas veces en las comidas, y entonces yo ya no veo, ya no estoy, y si no le veo muy delgado no me preocupo, porque tenemos esta creencia asociada de, bueno, si le veo muy delgado,
delgado o le veo que ha cogido mucho peso, entonces me preocupo. Una vez hemos visto consecuencias en el cuerpo, ya estamos estableciendo hábitos y conductas que le están afectando negativamente, entonces ya vamos tarde, ¿no? Ahí me imagino que está de acuerdo conmigo con que ahí ya estamos tarde. Sí, totalmente. Además vivimos en una sociedad en donde está tan idealizado el concepto de delgadez que incluso aunque el niño adelgase mucho, tardamos en darnos cuenta, porque se tiende a pensar que es bueno que esté adelgazando porque es deportista, porque está creciendo, le está cambiando el cuerpo y entonces tardamos en alarmarnos. Se puede llegar a perder mucho peso y como dices tú, cuando nos damos cuenta están ya esos hábitos instalados. Y además creo que es importante subrayar, pero vamos, fosforito, que una pérdida de peso no es algo superficial, ¿no? Que yo paso de estar con más o menos peso. Las consecuencias de esa pérdida de peso son fundamentales a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel de desarrollo, a nivel del sistema inmune, a nivel hormonal. O sea, no es mi hijo está más delgado, no es que tu hijo no está comiendo suficiente y eso tiene una lista enorme de consecuencias, ¿no? Incluso a largo plazo, ¿no? Yo siempre destaco mucho el tema hormonal. Con la alimentación ahí se descoordina todo el sistema. Hay algunas consecuencias, por ejemplo, en mujeres, ¿no? La menorrea, el perder la menstruación o que incluso no llegue a llegar cuando tiene que llegar, cuando son niñas muy pequeñas, que a lo mejor sí que está por bajarles por primera vez la regla y no les baja porque tienen un problema con la alimentación, eso sí que tiene unas consecuencias a largo plazo, ¿no? Que pueden incluso conllevar problemas de fertilidad y yo siempre lo destaco muchísimo, ¿no? El tema hormonas es una de esas consecuencias que a mí me parecen bastante importantes, pero a todos los niveles. Yo siempre pongo el ejemplo en sesión, mis pacientes si lo ven se reirán, porque es verdad que lo pongo siempre. Al final la alimentación es la gasolina de tu cuerpo, tu cuerpo necesita una energía y cuando no la tiene empieza a economizar la poquita energía que tenga. Entonces va a priorizar los órganos más importantes, que te lata el corazón, que respiren tus pulmones y va a dejar de lado otros procesos fundamentales también para el cuerpo. Total, y además, si hablamos en etapa de desarrollo, ya no es solo la gasolina, es que el coche no está ni formado. Entonces, ya la gasolina si somos adultos, pero es que ahí ya estamos en un punto donde te van a faltar piezas. Igual te faltan piezas y luego te coges, te haces un apaño, pero ya el apaño no va a ser el mismo. Entonces, sobre todo, papás, mamás que nos estáis viendo, por favor, las consecuencias de un trastorno en la conducta alimentaria son graves, no es cuestión de peso. Entonces hay que estar al loro, ¿no? Sería el resumen un poco de Sí, esta sí. parte. Los niños en edad de desarrollo al final son niños por encima de todas las cosas, están creciendo y yo creo que bajo ningún concepto, a no ser que haya una prescripción médica por alergias y demás, no se debe restringir ningún tipo de alimento, independientemente del deporte que haga, de cuál sea la actividad, ¿no? Que se ve muchísimo, a lo mejor pues en niñas que hacen ballet y entonces pues reducen X alimentos, restringen X tipos de alimentos y al final son niñas muy pequeñas que están en periodo de desarrollo, están formándose y es fundamental que incluyan todos los grupos de alimentos. Y además suelen restringir sin conocimiento. O sea, normalmente quien les dice que restrinja no suele tener una formación de nutrición completa y adecuada, porque entonces probablemente no le estaremos pidiendo a una niña que restrinja, por ejemplo, carbohidratos, que es lo que suele pasar, ¿no? Y muchas veces se promueve desde las figuras que se supone que son tus figuras de apoyo, de seguridad, como los entrenadores, ¿no? Y que se promuevan desde ahí, desde una figura adulta en la que tú confías, en la que incluso tus padres muchas veces confían, ese quizás es el principal problema, porque lo haces confiando, pensando que la persona que te lo dice, que te lo recomienda, sabe de lo que habla, que no, tu hija no está en peligro, ¿no? Y eso es un problema grande. Este punto, Elena, es tan importante porque yo lo hablo muchísimo con los padres. ¿Te acuerdas del criterio propio que decías tú que habías desarrollado, ¿no? En tu experiencia? Como padres y madres tenemos que tener criterio y no dar por hecho que porque sea un profesional, pero yo la primera, cuando tú vengas a sesiones conmigo, tampoco des por hecho que por yo ser psicóloga tengo que saber más de ti o de tus hijos, ¿no? O sea, es súper importante
que la responsabilidad siempre sea parcialmente tuya, ¿no? Que no cedas esa responsabilidad por completo al entrenador, al nutricionista, al psicólogo, al profesor. Sé siempre parte del proceso porque va a ser la única forma en la que de manera presente y consciente vas a ver si eso lo hace bien o mal a tu hijo, si no es imposible. Entonces, si a ti te suena en el corazón, en la cabeza de alguna manera que, oye, restringir no le está viniendo bien, que le estoy viendo triste, que está de mal humor, que le noto diferente, que no es la niña de antes o el niño de antes, escúchate, porque hay veces que esas figuras de referencia, adultos, no saben, se equivocan o no lo hacen bien y esto a veces se nos olvida. En entornos deportivos o cuando somos más jovencitos pensamos que por ser el entrenador, que por ser la psicóloga, ya lo va a hacer bien y va a tener razón. Y en absoluto, para nada. Y me voy a equivocar y espero que me lo digan, ¿no? Entonces, siempre incluir parte de responsabilidad en el proceso. Todos nos equivocamos, sobre todo, una cosa que yo he aprendido en mi trayectoria profesional, pero también en mi vida y durante mis años académicos de universidad, es que no todos encajamos en el manual, que cada persona es un mundo, cada caso es un mundo. Entonces, incluso en este tipo de podcast, ¿no? Que muchas veces se saca de contexto lo que dicen los profesionales y se enciende la polémica. Claro que nos podemos equivocar porque hablamos en general, generalizamos, estamos hablando de temas que son muy delicados y que al final cada persona es un mundo. Es por eso que decimos que no tienes que poner toda la confianza en el profesional. Al final te da unas pautas, tanto el entrenador como los psicólogos, como los médicos, todo el mundo se puede equivocar porque te dan unas pautas que son generales, que les pueden faltar detalles y yo siempre lo digo, siempre se puede ir adaptando a la persona. Yo las pautas que doy en una primera sesión pueden no tener nada que ver con las que doy cuando llevamos 10 sesiones, que ya te conozco más, podemos hacerlo de una manera más personalizada y al final, aunque se diagnostique, ¿no? se encasillen esos diagnósticos, las personas no se pueden encasillar. Cada persona tiene sus circunstancias, su forma de ser, su desarrollo personal, emocional, profesional, y son todo cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por supuesto que nos podemos equivocar, sobre todo cuando generalizamos en algo tan profundo como es la mente. Totalmente. Y además no solo se puede, como decías tú, trabajar de forma individualizada, sino que, y aquí, o sea, me mojo completamente, se debe. Y se debe más muchas veces de lo que se hace, ¿no? Hay veces que, obviamente, cuando tú estudias la carrera de psicología o cuando estás aprendiendo una especialidad, te dan unas pautas generales, porque hay de alguna manera que generalizar. Y bueno, la ciencia entra dentro de la curva normal, es como lo que vale para la mayoría, ¿no? Pero luego ahí está la parte de aprendizaje constante, criterio profesional y la conciencia de la responsabilidad que implica tu trabajo, donde ni a todo el mundo se le puede encasillar en el mismo lugar, ni se le puede evaluar, diagnosticar, tratar, intervenir de la misma forma, ni se puede hacer lo mismo en todas las sesiones, ¿no? Yo siempre digo que es que no cada evaluación e intervención es un mundo, es que cada sesión es un mundo con cada persona, o sea, pero un mundo. Entonces, es importantísimo. Si tú vas a un psicólogo que tú sientes no está escuchándote, no está teniendo en cuenta tu individualidad y parece que está repitiendo lo mismo o que no conecta de alguna manera, deja de ir a ese psicólogo, no pasa nada. O sea, y si, igual que cuando vamos a un médico que no nos trata bien, no volvemos, ¿no? O sea, y de cara al profesional, aquí un poco, sobre todo a la gente más joven que nos escuche, pero bueno, también hay gente mayor que se puede equivocar en esto, ¿no? Que es fundamental individualizar el proceso y comprender que hay que seguir aprendiendo siempre, porque lo que aprendiste en su momento ya ha cambiado, lo que estamos hablando ahora en un mes va a cambiar, este podcast en 5 meses se queda obsoleto, ¿no? Y hay que seguir reciclándose, aprendiendo y sobre todo conectando. Totalmente. Sí, esto que dice además encaja mucho con estas personas que se dedican al deporte, sobre todo en alto rendimiento, ¿no? Que no encajan en esa normalidad. Mm. Entonces muchas veces los manuales no están hechos para ellos, porque son personas que tienen otro estilo de vida distinto que no se contempla, ¿no? Que es una cosa que hablábamos ayer, que es algo
en lo que yo he reflexionado mucho, sobre lo que yo he reflexionado mucho por mis amigos, que no se les puede evaluar de la misma manera, tienes que ir más allá. Totalmente. Ayer le contaba a Elena que me llegan muchos deportistas que me dicen, mira, es que un psicólogo normal, o sea, clínico, y no me entiende, porque me dice esto está mal, o esto no es normal, o no, y no está entendiendo que este es mi sueño, no está entendiendo que yo tengo que hacer sacrificios, no está entendiendo el contexto y las particularidades de esta circunstancia concreta que es que me estoy dedicando al deporte. Entonces, incluso ahí muchas veces ellos no encuentran apoyo y hay los que lo buscan, que ya dar un paso enorme, y que hay veces que ni siquiera damos ese paso. Encima que dan ese paso se encuentran con un profesional que quizás no es capaz de entender sus particularidades. Pero esto pasa en el deporte, como le pasa a un opositor, como le pasa a un inmigrante fuera. O sea, cada persona y cada circunstancia es un mundo. Hay una ciencia base, por supuesto, y aquí o sea, es fundamental entender que la psicología no es arte, que eso lo digo mucho. No estamos hablando de arte. Hay una ciencia, por supuesto, ¿no? Y hay una parte experimental y rigurosa, pero dentro de esa parte científica también hay una individualidad que hay que tener en cuenta. Efectivamente, bien lo has dicho, ¿no? No solo en los deportistas, sino en otro tipo de contextos. Cambiando de tema un poco radical, porque yo necesito, Elena, que saquemos esto, que salió ayer, yo necesito sacarlo. Vamos a hablar de un temón, igual nos hacemos virales y nos matan aquí, nos linchan entre todos, pero toda publicidad buena, no pasa nada. Te voy a meter en un fregado, Elena Cardoso.